Hoy buceamos en las profundidades del río Paraná para conocer cuál es el trabajo que llevan adelante los científicos del Acuario de Rosario. Una de las líneas de investigación tiene que ver con catalogar las especies de cada uno de los peces. Bienvenidos a Todo es Ciencia. Entender la biodiversidad de peces que hay en el río Paraná, en principio nos interesa toda la biodiversidad, es uno de los objetivos del centro. Así uno tiene herramientas de conservación. Entonces uno de los proyectos que se lleva a cabo aquí dentro del centro es participar en realidad es un proyecto internacional que intenta asignar un código de barra genético a las especies en todo el planeta. ¿Sí? Entonces, en el caso nuestro, lo que intentamos asignar es un código de barra genético a los peces del río Paraná. Y de esa manera es una herramienta para muchos estudios, ¿sí? Para entender la biodiversidad, tanto entre especies como dentro de una misma especie. Y en ese trabajo, en ese devenir de ese trabajo, bueno, la verdad que fuimos descubriendo cosas muy interesantes. Río de agua dulce, caudaloso y extenso, el Paraná constituye un importante reservorio de especies. Desde los laboratorios del acuario se fusiona la investigación científica y el desarrollo de tecnologías con los conocimientos de quienes habitan las riberas del río y han elegido a la pesca artesanal como medio de vida. Estos trabajadores saben encontrar los sitios donde se albergan las diferentes especies. Este vínculo es un ida y vuelta que combina la ciencia con la experiencia y la cotidianidad de convivir en el río Paraná. Entre las especies más reconocidas dentro del río existen el dorado, surubí, armado, patí, boga, pacú, tarucha, entre tantas otras. El río Paraná en Santa Fe recorre unos 800 kilómetros entre sus costas y profundidades, lagunas y arroyos, y los peces configuran un universo que parece inabarcable. De todos modos, el trabajo científico es el encargado de develar parte de los misterios que posee la biodiversidad del río Paraná. Victoria, contanos cuál es el proceso desde el momento que llegan cada uno de los ejemplares acá al laboratorio del acuario. Bueno, al llegar el ejemplar al laboratorio se hace, dependiendo de si se tomó una muestra solamente en el río o si se trajo el ejemplar, se toma una pequeña porción de aleta y esa porción de aleta es un procedimiento acá en el laboratorio para extraer el ADN. Una vez que tenemos una muestra de ADN de los peces, se hace una reacción acá en esta cabina, se prepara la reacción que permite identificar una pequeña secuencia del ADN que es la que nos permite comparar entre los distintos peces y ver diferencias entre ellos para decir de qué especie es cada uno. A nosotros nos llega una muestra de tejido de aleta que es muy chica y con eso lo que tratamos de hacer es disgregar el tejido para que el ADN salga de la célula y nosotros podamos obtenerlo. Vamos separando lo que no nos interesa del tejido, por ejemplo las proteínas, la membrana de la célula, lo vamos separando y hasta que nos queda el ADN, que por ejemplo acá me quedó un precipitado muy chico de ADN, que luego lo analizamos. Nosotros tenemos ya la certeza de la asignación de un código de barras de 90 especies. Cuando están informadas que en el río Paraná habría unas 200. Pero aún dentro de esas 90 que catalogamos, hemos descubierto que había, en realidad, lo que se pensaba que era una especie, podrían ser dos diferentes. ¿Cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, las ópleas malabaricus, ¿sí? Que es las tarariras, ¿sí? Más conocidas como tarariras. En realidad los pescadores intuían que podían haber distintas especies porque las formas de las cabezas no eran todas iguales y cuando hicimos este estudio, estudiando el código de barras de cada una de ellas, una secuencia de ADN en cada uno de estos ejemplares capturados, vimos que efectivamente había una diversidad muy grande que daba a entender que podrían ser más de una especie
y estudios posteriores taxonómicos evidenciaron que realmente son dos especies diferentes. Es una cabina de pre-PCR que acá es donde se prepara las soluciones que permiten llevar a cabo la reacción, es como la receta de la reacción. Mezclamos todos los ingredientes, por así decirlo, los reactivos acá, y luego utilizamos los equipos que tenemos acá atrás para llevar a cabo las reacciones. Había una especie de salmón de río, por ejemplo, que los taxónomos no tenían identificada en la porción media y baja del río Paraná, sí en el Alto Paraná, y que fue pescada e identificada por barcode como que está presente, con lo cual uno lo que puede ver es que hay una dinámica muy grande y posiblemente el cambio climático también produzca esas dinámicas de cambio. Entonces, de repente, especies que no eran tenidas en cuenta y que parecían otras, en realidad el barcode las identifica con certeza, ¿no? En el secuenciador te permite justamente ver cómo está compuesto el ADN, por qué pares de gases, por qué, o sea, cómo es el ADN de cada individuo, secuenciar el ADN. Bien, ese sería como el punto final de la investigación. Claro, sí. Después, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo, voy a partir de ese ADN establecer parentesco entre los distintos individuos que estamos analizando, para poder analizar si justamente ese parentesco está relacionado en uno de los experimentos que llevan a cabo los chicos que están haciendo las tesis de doctorado. Nosotros estamos muy interesados en determinar, por ejemplo, si el pejerrey que aparece en esta época se desova en las lagunas y se reproduce en las lagunas en esta época del año. Entonces, poder muestrear esas larvas y determinar que realmente es esa especie es una herramienta importante para ver cómo son los ciclos de reproducción de cada especie. El equipo ya logró detectar más de 90 especies distintas de peces y así se construye una biblioteca con código genético de barras. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos la semana próxima en Más Todo es Ciencia. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente.